Prepárense para una revelación que sacudirá los cimientos del espectáculo. Lo que acaba de suceder entre la majestuosa Yuridia y el coloso Pepe Aguilar es tan impactante que redefinirá el significado de guerra de egos en la música mexicana. Olvídate de lo que creías saber. La verdad detrás de la épica confrontación en vivo te dejará sin aliento y pegado a la pantalla hasta el último segundo. El telón de este dramático capítulo se levantó en un magno evento, diseñado ostensiblemente como una efusiva celebración de la riqueza musical mexicana. Sin embargo, desde los primeros indicios, la atmósfera flotaba con una perceptible predilección hacia la opulencia y el control narrativo, típico de esas veladas donde la prolífica dinastía Aguilar despliega su imponente presencia, engalanándose con atuendos inmaculados, posando para interminables fotografías y reiterando, sin pudor, su autoproclamada custodia del alma mariachi. El recinto, un suntuoso centro de convenciones en la vibrante Ciudad de México, albergaba a una constelación de luminarias artísticas, desde venerables figuras consagradas hasta promesas del relevo generacional como el inusualmente reservado Cristian Nodal, y por supuesto, la formidable Yuridia, quien, desde hace tiempo, porta una coraza impenetrable ante cualquier indicio de menosprecio. El inconfundible Pepe Aguilar hizo su entrada, destilando una elegancia pulcra, sombrero ajustado, botas de piel que superaban el valor de varias quincenas, y esa inquebrantable postura de ser el genuino arquetipo de la música vernácula. Una efervescencia inusual lo embargaba, un entusiasmo que pronto revelaría su origen. Llegaba pertrechado con un nuevo sencillo, ostentando la resuelta aspiración de que su melodía fuera aclamada con fervor, y que el público lo proclamara el último gran baluarte de la tradición musical de México. Todo parecía marchar conforme a su meticuloso guión. La impecable coreografía de la velada se desmoronó en el instante en que el patriarca de la dinastía empuñó el micrófono. Con un gesto grandilocuente, Pepe Aguilar demandó la atención colectiva, ofreció un agradecimiento escueto y, sin titubear, esparció una serie de veladas alusiones sobre la quimera de la autenticidad en una industria devorada por el mercadeo. Acto seguido, con una impostada solemnidad, profirió la sentencia que detonaría el conflicto. Existe una vasta confusión entre vocalizar con estridencia y ejecutar con maestría. La esencia de nuestra música vernácula no reside en el volumen desmedido, sino en la profundidad del alma. Pronunció estas palabras con una intencionada displicencia, su mirada fija en un punto indeterminado. El infortunio quiso que, en ese preciso instante, la indomable Yuridia, sentada en la primera fila, devorara un cacahuate japonés con una calculada lentitud, mientras su ceja, ligeramente enarcada, denunciaba el conocimiento tácito del dardo envenenado. Una oleada de palpable incomodidad invadió el salón. Todas las miradas convergieron en ella, pues la insinuación era tan descarada que nadie podía ignorar al blanco explícito de aquella invectiva. Desde que Yuridia incursionó con éxito en el ámbito regional, una peculiar animosidad ha latido entre ella y el clan Aguilar, una patente molestia ante la irrupción de una baladista que osaba desafiar su hegemonía. Pero Yuridia, lejos de ser dócil, no cede ante las provocaciones, y menos aún cuando el desafío es tan frontal. Y para no perderte ni un solo instante de estas revelaciones explosivas, te invitamos a ser parte de la comunidad de Chismes Estelares y activar todas las notificaciones. No te querrás perder lo que viene. Tras su velado ataque, Pepe, ya sea ignorando la reacción o simulando absoluta indiferencia, prosiguió con la esperada presentación de su nueva creación musical. La melodía irrumpió, y él, asumiendo su característica pose de seriedad artística, comenzó a entonar las primeras estrofas. Pero fue en este preciso instante cuando el destino, o quizás una retribución kármica, decidió orquestar su entrada triunfal. Apenas sus labios pronunciaron las frases inaugurales, el micrófono emitió un estridente alarido, un chirrido tan desgarrador que evocaba el estertor de una criatura agonizante electrocutada. El desconcierto invadió a Pepe, quien intentó retomar el hilo, pero su voz vaciló, desviándose en una desafinación ostensible. Un silencio denso y vergonzoso se apoderó del auditorio,
de esos que solo se perciben cuando un artista comete un error garrafal en vivo. A medio camino del segundo verso, una nueva y aún más notoria desafinación se manifestó, un gallo tan estrepitoso que ni el más inexperto lo habría permitido. Mientras tanto, Yuridia, en calculado mutismo, permaneció inmóvil. Sin embargo, el lente de la cámara oficial, que documentaba cada instante, la capturó en el momento exacto en que incurrió en la transgresión más letal: soltar una risita sibilina y burlesca mientras elevaba su bebida. No fue discreta, fue una carcajada impregnada de pena ajena, con la mirada sutilmente gacha y una mano sobre la boca, una risa devastadora. El público lo percibió, los seguidores en redes lo registraron y el propio Pepe Aguilar fue testigo de aquel hiriente desdén. Una vez concluida su deslucida interpretación, entre aplausos pálidos y rostros que reflejaban lástima y hastío hacia el afamado intérprete, Pepe Aguilar intentó desesperadamente retomar las riendas de la situación. Esgrimió que cantar en vivo es un acto de valentía, una verdad innegable que, en aquel contexto, se percibía como una endeble excusa. No se contuvo y lanzó una nueva estocada encubierta, declarando que ciertos individuos, con un par de producciones discográficas, ya se sienten con la potestad de dictar cómo se ejecuta el mariachi. En ese instante, el blanco de sus palabras, sin dudas, era Yuridia. Lo que Pepe no anticipó fue la fulminante réplica. Yuridia, lejos de asimilar las afrentas con resignación, ascendió al estrado para deleitar a la audiencia con su propuesta. Escogió una ranchera inédita, cuyo título, No me callo, resultó de una ironía y pertinencia escalofriantes. Su respuesta se desplegó justo antes de que las primeras notas resonaran. Con seguridad inquebrantable, tomó el micrófono, escudriñó al público y, con una sonrisa incisiva, proclamó: «No requiero silenciar mi voz para que la emoción que llevo en el alma resuene». Su mano se posó sobre su pecho, un gesto que magnificó la contundencia. La ovación fue instantánea, un estruendo colectivo que confirmó que el escenario estaba a punto de convertirse en un campo de batalla musical. Y si disfrutas desentrañando los enigmas del espectáculo, te animamos a que te sumes a la familia de Chismes Estelares. No querrás quedarte fuera de esta inigualable travesía por el mundo de la farándula, donde cada chisme es una joya que desenterrar. Es precisamente en este punto donde la narrativa cobra una dimensión apoteósica, pues la magistral actuación de Yuridia y la efusiva reacción del público transformaron aquella presentación en una humillación pública de proporciones épicas para el célebre Pepe Aguilar. La atmósfera del salón se había tornado densa, cargada de una expectación palpable. Risas contenidas se mezclaban con el susurro incesante en las mesas de los VIPs, mientras que la venerable Aída Cuevas, desde el fondo, exhalaba un profundo suspiro, vislumbrando con lucidez la inminente tempestad. Yuridia empuñó el micrófono con un aplomo que solo se manifiesta cuando un artista está a punto de asestar un golpe estratégico y devastador. La pieza musical, si bien era de reciente creación, ya había generado considerable revuelo en el ámbito digital, pues muchos la interpretaron como una sutil pero contundente respuesta a quienes la criticaban por su incursión en el género regional. El título No me callo era una declaración de intenciones inequívoca. No obstante, nadie anticipó que aquella ejecución se convertiría, virtualmente, en una oda personalizada para Pepe Aguilar, interpretada con una pasión desbordante, una furia refinada y una elegancia inigualable. Yuridia no recurrió a los alaridos ni a vibratos excesivos. Simplemente cantó con la plenitud de su talento, proyectando una potencia vocal, una entonación inmaculada y una energía que inundó el recinto, todo ello sin proferir una sola palabra altisonante. Pero lo que verdaderamente encendió el fervor del auditorio fueron ciertas estrofas de la letra que parecían extraídas de una disputa familiar con el linaje Aguilar. No vengo a despojarte de tu trono, vengo a anunciar que ya se ha corroído. Tú naciste con el abolengo, yo con la resonancia que simbra. Y si mi voz se eleva, es por convicción, no por inseguridad. Cada verso era una estocada certera al ego del autoproclamado patriarca del mariachi contemporáneo.
una lección cantada sobre la humildad y la autenticidad que reverberó en cada rincón del suntuoso salón. La ironía cúspide residió en que, mientras Yuridia cantaba con la fuerza descomunal de sus pulmones, el micrófono se mantuvo impoluto, sin un solo chirrido, eco o desafinación, como si el propio designio universal controlara la consola de sonido, bendiciendo su interpretación. Al culminar el tema con aquella frase gloriosa que sentenciaba: «Me profirieron que no era posible, y por eso aquí me tienen», la totalidad de la audiencia se puso de pie, unánime, para ovacionarla. Sí, la totalidad. Incluso algunos de los mismos músicos que minutos antes habían escoltado a Pepe Aguilar en su fallida interpretación, se sumaron al estruendo de aprobación. Mientras tanto, Pepe, inamovible en su asiento VIP, con los brazos cruzados, simulaba absorto en su dispositivo móvil, aunque era evidente que, en lo más profundo de su ser, deglutía el amargo sabor de la humillación. Aquella amalgama de incomodidad y orgullo herido solo un Aguilar puede disimular con tan patética maestría. Esbozó una forzada sonrisa y aplaudió con desgano, pero su rostro delataba que esa no era, en absoluto, la noche que había concebido. Y si por un instante imaginaste que aquel monumental episodio había alcanzado su clímax, te equivocas rotundamente, pues el desenlace de la velada aún guardaba una estratagema más incendiaria. Después de la ensordecedora ovación, el maestro de ceremonias, cuya evidente parcialidad hacia Yuridia no podía ocultarse, lanzó una declaración que avivó aún más la hoguera. Y eso fue cantar desde el alma, sin retoques artificiales, sin pistas pregrabadas, sin temor alguno. De nuevo, la cámara se fijó implacablemente en Pepe Aguilar, quien, en esta ocasión, ni siquiera atinó a extraer su teléfono móvil. Se limitó a ajustar su sombrero con una lentitud exasperante y dirigió su mirada hacia el techo, como si las lámparas del fastuoso recinto hubiesen adquirido, de repente, una fascinación ineludible. Lo más revelador fue la reacción de Yuridia al descender del escenario. No profirió palabra alguna, pero su sonrisa, una mueca de sutil pero rotunda victoria, lo comunicaba todo. Era la sonrisa de quien no necesita replicar con argumentos ni confrontaciones, pues su mensaje había sido entregado con una contundencia irrefutable a través de su canción. Y fue entonces cuando se desató lo impensable, una coyuntura ajena a cualquier guión preestablecido. Los organizadores, quizás empujados por el morbo o por una secreta complicidad con el destino, anunciaron una ronda de duetos sorpresivos, donde los artistas serían emparejados al azar para interpretar piezas emblemáticas de la música mexicana. El destino, ese cronista implacable de los chismes, urdió su más brillante maniobra. Yuridia y Pepe Aguilar fueron los primeros en ser convocados a compartir el escenario. Un murmullo colectivo, mezcla de risas nerviosas, cuchicheos y aplausos cargados de una insaciable curiosidad, recorrió el auditorio. Todos los presentes sabían que lo que estaba a punto de ocurrir sería un momento histórico, una encrucijada donde ambos contendientes debían decidir si ascendían juntos al estrado o si alguno se retractaba ante la magnitud de la situación. Yuridia no vaciló un instante. Su aceptación fue instantánea y su resolución inquebrantable. Se incorporó con una gracia imponente, tomó el micrófono con firmeza y aguardó a que Pepe emulara su gesto con la misma prontitud. Él, en contraste, se demoró de forma notoria, se levantó con una exasperante lentitud, con una expresión que clamaba un resignado bueno, ya que, y ascendió al proscenio con la solemnidad de quien se dirige a un sombrío rito fúnebre, arrastrando los pies hacia su inevitable destino. Para que no te pierdas ni el más mínimo detalle de estas apasionantes tramas, te invitamos de corazón a suscribirte a Chismes Estelares y formar parte de nuestra creciente comunidad. La verdad siempre sale a la luz aquí. Y así, bajo los reflectores que habían sido testigos de tanta tensión, se inauguró el que ya se perfila como el dueto más cargado de incomodidad y significado del año. La canción elegida, de ironía poética inigualable, fue La Media Vuelta de José Alfredo Jiménez. Sus versos resonaron con pertinencia. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Mientras la melodía se desplegaba, Yuridia interpretó con elegancia innata,
presencia escénica arrolladora y una sonrisa traviesa que denotaba su disfrute del momento y el control absoluto de la situación. Pepe Aguilar, por su parte, se esforzaba visiblemente por mantener su compostura y el dominio de su interpretación, pero era palmario que la incomodidad lo consumía. Su voz, aunque técnicamente impecable, carecía de esa chispa, esa inconfundible pasión que suele caracterizar sus actuaciones. Era como si cada nota le recordara que había sido eclipsado por una figura que, en su estrecho universo de privilegios, aún no merecía un asiento en la mesa de los grandes. Al finalizar, los vítores más estruendosos eran exclusivamente para Yuridia. El público clamaba por otra canción, coreaba su nombre, y la mismísima Paquita, la del barrio, desde su mesa, lanzó un grito que selló la noche. Esa sí canta. El sonido de una carcajada colectiva, espontánea y liberadora, inundó el espacio, culminando la velada con un sello de autenticidad que solo Paquita puede otorgar. No obstante, la guinda del pastel aún estaba por venir. Tras el inolvidable dueto, Yuridia, irradiando una calma y seguridad envidiables, concedió una breve entrevista a uno de los reporteros de espectáculos que transmitía en directo. La pregunta, directa y punzante, versó sobre sus sensaciones al compartir escenario con Pepe Aguilar después de las ácidas indirectas que éste le había propinado. Su respuesta, sin embargo, fue un golpe maestro, una frase que en cuestión de segundos se convirtió en un fenómeno viral. Lo esencial no es quién canta con menor estridencia, sino quién resuena con mayor fuerza. Un puñetazo sonoro que dejó a todos boquiabiertos. Aquella declaración explosiva se catapultó a las principales tendencias en menos de 10 minutos, transformándose en el meme más compartido, el sticker más usado y el tono de llamada más codiciado en cada teléfono del país. Simultáneamente, el escenario exterior del evento ofrecía un contraste dramático. Pepe Aguilar, con el semblante ensombrecido y la mandíbula tensa, se escabullía por una puerta lateral, flanqueado por sus asistentes, negándose rotundamente a emitir declaración alguna. La estirpe Aguilar, que había llegado con la pretensión de impartir una cátedra magistral de música ranchera, se vio, en un giro del destino, humillada y adoctrinada en humildad y elegancia por la formidable Yuridia. Mientras Pepe Aguilar, con la frente ceñida por la frustración y el paso acelerado, se retiraba por la puerta trasera del recinto, los reporteros apostados en la alfombra para la esperada declaración de cortesía. Todo está en orden. Fue una noche espléndida. La música es lo que verdaderamente importa. Se quedaron con los micrófonos extendidos y la expresión de perplejidad grabada en el rostro. El patriarca no pronunció una sola palabra, ni ofreció una mirada o un gesto amable. Solo un movimiento sutil, pero cargado de simbolismo, no escapó al ojo de una cámara inquisitiva. Justo antes de abordar su imponente camioneta, se arrancó el sombrero con violencia, lo arrojó con saña sobre el asiento del copiloto y cerró la puerta con un estruendo. ¿Y eso qué tiene de extraordinario?, te preguntarás. Pues en el idiosincrático lenguaje de los Aguilar, aquel acto equivale a una explosión de ira incontrolable. Porque si hay algo que Pepe custodia con un fervor casi religioso, más allá de su voz, es la inmaculada dignidad de su sombrero. Que lo lanzara con tal furia solo puede significar que su orgullo estaba más herido que una cazuela de frijoles hirviendo. Los incondicionales de Yuridia, por supuesto, no tardaron ni 5 minutos en capturar el instante, haciendo un acercamiento preciso al fotograma del portazo. El video, viralizado instantáneamente, ya ostenta millones de reproducciones con títulos tan elocuentes como el sombrerazo de la humillación. Cuando Yuridia te arruina la noche con una sola nota, y Pepe saliendo del evento como si hubiera olvidado ensayar. Pero mientras en las calles el drama silencioso de un Aguilar herido se cocinaba a fuego lento, dentro del salón la fiesta y la euforia seguían su curso, y Yuridia se erigía como la reina indiscutible. Los asistentes se acercaban para felicitarla, solicitaban selfies con ella y algunos, incluso, le expresaban su gratitud por haber defendido el honor de aquellos que no nacieron en cuna de oro. Porque seamos francos, Yuridia encarna a ese México forjado en el barrio, en el esfuerzo diario,
en la convicción de que si posees una voz auténtica, la vida te escucha, y eso resuena profundamente en quienes están hastiados de los linajes intocables y los privilegios heredados, marcando un hito generacional en la percepción pública de la música regional. Si estas revelaciones te tienen al borde del asiento, no puedes dejar de ser parte de nuestra creciente comunidad. Haz clic en suscribirte a Chismes Estelares y activa la campana para estar siempre un paso adelante en el mundo de la farándula. En resumen, lo que empezó como una simple presentación terminó siendo un terremoto mediático que sacudió la industria. Pepe Aguilar intentó presumir su música, pero el destino, el micrófono y una mujer con voz de trueno decidieron darle una lección de humildad en vivo y a todo color. Y mientras él todavía busca cómo recuperar el control de la narrativa, Yuridia ya está varios pasos adelante, cantando, sonriendo y haciendo historia. Así que sí, señoras y señores, la próxima vez que alguien diga que Yuridia grita, que se asegure de que no sea el grito de victoria que la consagra. Y con esto cerramos el capítulo más sabroso del año en la farándula mexicana. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Yuridia ya destronó a los Aguilar o esto es solo el inicio de una guerra vocal que apenas comienza? Déjamelo en los comentarios porque aquí en Chismes Estelares el chisme nunca duerme y siempre te traemos lo último. Hasta la próxima revelación.